Bien, amigos, ahora vamos a conversar en torno a un evento empresarial de singular importancia, sobre todo para el norte y el desarrollo del norte de nuestro país. Está con nosotros Rosario Bazán, presidenta de la Cámara de Comercio de la Libertad. Con ella vamos a hablar sobre este 24º evento empresarial alrededor, como digo, del desarrollo del norte a nivel empresarial. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto tenerte por aquí. Bien, gracias. Y recibe el saludo afectuoso de todos los trabajadores de las empresas pequeñas, medianas, grandes, de los empresarios, de las familias, de toda la libertad. Muchas gracias, Rosario. Cuéntame sobre esta iniciativa que ya tiene 24 ediciones, si no me equivoco. Es muy importante, Bruno, porque trasciende a la región La Libertad. Estamos abarcando otras regiones como son Ancash, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas, San Martín y Cajamarca. Ok, o sea, no solamente es el norte costero, sino también entran a otras provincias del centro, inclusive de la selva. Así es. Y la idea de este encuentro empresarial es poder abordar un tema que es sumamente importante: competitividad y desarrollo. Grandes desafíos para el Estado, la empresa privada y la academia. Nosotros como región, La Libertad está considerada como la tercera economía en el país. Hemos venido teniendo un crecimiento económico importante en los últimos 15 años, acorde con el crecimiento del Perú. Correcto, han acompañado el crecimiento del Perú. Así es. Y en algunos casos, perdóname, han crecido más de lo que ha crecido el resto del país. Así es. En lo que respecta al crecimiento del país, promedio del país, La Libertad está un punto y medio porcentual sobre ese promedio. Y eso también es importante destacar. Uno de los puntos es la oferta diversificada de sus productos. En la década del 80, La Libertad básicamente era exportador de productos tradicionales. A la fecha su oferta es bastante diversificada. Estamos no solamente en la minería, una minería avanzada y responsable, sino también en otros sectores como lo son la agroindustria, que es un motor de desarrollo centralizado importante, ¿no? Además, generador pues, de miles de puestos de trabajo, ¿no? Así es. ¿Cuáles han sido los productos estrella en los últimos años, los últimos 3, 5 años, en términos de agroexportación? Agroexportación tradicional, la caña de azúcar, que sigue avanzando con niveles de productividad importantes. Tenemos las principales empresas de caña de azúcar están en La Libertad. Sí. En el ámbito no tradicional, tenemos productos como el espárrago blanco y verde en diferentes presentaciones. El espárrago peruano llega a todos los mercados del mundo y está muy bien posicionado. La alcachofa, el piquillo y últimamente la palta. La palta está teniendo un crecimiento importante en nuestra región. Ayudó mucho la entrada a Estados Unidos, ¿no? Hace un par de años. Así es. La apertura comercial al mundo es un elemento clave para el crecimiento que venimos sosteniendo en las diferentes regiones del país. Ahora, Bruno, el punto es el siguiente. Si bien es cierto los logros que viene teniendo el Perú en materia macroeconómica, que nos da la estabilidad para crecer, y la apertura comercial a través de los diferentes tratados de libre comercio que nos permite llegar con esos productos a los diferentes continentes del mundo con las ventajas arancelarias, eso reconocemos. El gobierno lo viene haciendo bien, y no desde ahora, sino desde la época de Fujimori. Sin embargo, el punto ahora es qué ocurre con lo que viene, cómo podemos nosotros mantener el crecimiento económico que estamos sosteniendo. Las empresas necesitamos ser competitivas, entonces el punto aquí es cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la empresa privada, cuáles son las propuestas que tenemos para poder abordar este tema, sobre todo en una región como La Libertad, que tiene problemas singulares y muy críticos. La inseguridad, que es un flagelo tremenda, ¿no? Que atenta contra la competitividad. Casi, digamos que han reemplazado el problema del terrorismo por el de la inseguridad, ¿no? Sí, es sumamente crítico, atenta a las empresas, atenta a la integridad de las familias en general. Entonces, estamos trabajando arduamente la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad con las diferentes instituciones, con el gobierno regional y el central para poder lograr combatir esta situación que es sumamente crítica. Aquí es un primer
factor clave, digamos. Así es. El otro tema es la infraestructura. Okay. ¿No es cierto? Todos sabemos que seguimos siendo un país de dos puertos, básicamente. La región La Libertad y la región Ancash, San Martín, Amazonas, para poder exportar tenemos que ir siempre a través de una sola carretera longitudinal, de un solo carril de ida y otro de vuelta, hacia el puerto del Callao. Y para poder exportar nuestros productos frescos vamos a través del aeropuerto, del único aeropuerto internacional. Claro. Entonces es allí en donde tenemos que seguir trabajando y colocando este punto en la agenda del gobierno para poder darles el mensaje claro, exigir que el sector público avance al ritmo que lo está haciendo el sector privado, porque de lo contrario las empresas privadas, que somos el motor de la economía peruana, no vamos a poder seguir siendo competitivas y el entorno en donde competimos se hace cada vez más difícil. Sin duda. Ahora, me pongo a pensar sobre, a nivel ya un poquito más profundo y típicamente los temas a tratar sobre las carencias y grandes necesidades de la zona norte, en este caso, están siempre listados los mismos 4 o 5 temas fundamentales. Digamos, el año pasado, ¿de qué trató el foro y qué es lo que se pedía? Así es. ¿Cuáles son las rutas, en tu opinión, que se deben de seguir para que esto no sea pues simplemente materia de reflexión, discusión y análisis perpetuo? Así es, y no solamente es, digamos, en estos foros regionales, sino también en los diferentes CADEs, y es un tema sumamente relevante. Y el punto aquí es cómo lograr, y en ese tema estamos trabajando las cámaras de comercio, los gremios empresariales, trabajar una agenda que logre hacer que el Estado genere políticas públicas efectivas para poder elevar el nivel de competitividad en aquellos pilares en donde estamos rezagados. Todos sabemos cuáles son esos pilares. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol de la empresa privada? A nivel de la región macronorte, estamos trabajando arduamente para tender puentes, ya lo estamos haciendo a través de los gremios. ¿Puentes con quién? Con el gobierno local, con el gobierno regional. Lo estamos haciendo y también con el gobierno central. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, elevar el nivel de competitividad en las universidades. Todos sabemos que la currícula que se trabaja en la universidad no va acorde con las necesidades del mercado. Entonces, estamos trabajando a través de una fundación para poder acelerar este proceso. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo también están cumpliendo un rol para que finalmente podamos cerrar esa brecha. Nosotros necesitamos profesionales que vayan al mercado, al dinamismo que necesitan las empresas y poder aportar con su conocimiento. Y ahora lo que estamos teniendo es un stock prácticamente cero de profesionales, no solamente universitarios. Tienen un problema serio de reclutamiento de talento. Así es, lo tenemos en todo el país. Es bastante difícil poder... Pero me imagino que más marcadamente en el norte. Claro, ¿no? Porque el crecimiento económico es superior en el norte, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos trabajando en lo que respecta a la uva, nosotros nos ponemos a contar el número de ingenieros especialistas en el cultivo de la uva es muy limitado. No tenemos más profesionales que se pongan al frente de estos proyectos. Entonces, es un serio cuello de botella para el crecimiento. Es por eso que estamos trabajando nuevamente el sector privado y el sector público de una manera, digamos, clara, orientada a poder tener una currícula que atienda las necesidades del mercado. ¿Eso es parte, perdóname, del encuentro empresarial? Así es. ¿Se va a tocar, digamos, el tema educativo también como parte del problema? Así es. Estamos invitando al señor Juan Carlos Cheine de Colombia. Él es rector de la Fundación Empresa Privada y Academia, para que comparta con nosotros la experiencia exitosa que están teniendo
para poder cerrar esa brecha en lo que respecta a la para oferta alinear educativa. oferta y demanda Exacto, a nivel exacto. educativo, Eso es el lo que mercado estamos laboral. haciendo, así es. Luego, en el Interesante. encuentro empresarial vamos a tener también la participación de los presidentes de las diferentes regiones. Eso es importante porque finalmente vamos a abordar el tema de la competitividad a nivel macronorte, cómo trabajamos las diferentes regiones para crear sinergias y poder tener un aeropuerto internacional en la zona norte y no Claro. todos estar viniendo hacia Lima, porque finalmente el punto es cómo yo compito con mis pares en el mundo. Entonces, nuevamente, el tema de la infraestructura es muy importante, Bruno, seguir influyendo en la agenda Sí, nacional. claro. El gobierno tiene que tomar medidas con mayor aceleración. Se están haciendo cosas, Contundentes, los ¿no? progresos se están dando, pero todavía de una manera lenta, y eso sí impacta a la competitividad de pequeñas empresas, medianas y grandes, ¿no? Dime, Rosario, ¿no sería una idea, por lo menos momentánea, una solución, el cabotaje? Y ya hemos tenido la aproximación de varios empresarios ejecutivos que están trabajando este tema, porque, por supuesto, para poder trasladarnos por lo menos del puerto Del norte del Salaberry Callao, pues, hacia, ¿no? hacia el Pero no, Callao. claro, no Porque la congestionando congestión una es carretera tremenda en la única, ¿no? carretera y los costos sobre todo. Imagínate, Totalmente. tenemos las diferentes empresas, ¿no es cierto?, que estamos exportando al mundo, producto fresco. Tenemos que ir a través de esa única carretera en vez de poder sacarlo a través del puerto Por supuesto. Salaberry. Pero una iniciativa privada, digamos, iniciativa privada no como la conocemos como procedimiento administrativo, una intención privada de coalición logística no permitiría esa solución sin necesidad de ir donde el Estado tocar la puerta en una larga lista de cosas por atender, ¿no? O sea, Claro, no claro, estamos como lo hablando- está ahora el puerto Salaberry, por ejemplo. El puerto Por Salaberry supuesto. está dentro de esa lista que hasta ahora no es atendido. Y que eventualmente y- puede demorar otros 15 o 20 Exacto, años. exacto. Entonces sí tiene que haber, estoy claramente alineada con lo que tú dices, una iniciativa privada que permita poder dar ese paso y romper con el status quo en Claro, el que ¿no? estamos actualmente, ¿no? O sea, Entonces, bueno, de repente pues son temas que van saliendo, ¿no? Conforme Así se es, van así discutiendo. es. Por eso la relevancia de estas iniciativas, de estas reuniones empresariales. exacto. ¿no? Hay varias iniciativas, Bruno, que sí pueden finalmente poder dar una solución efectiva a este tipo de problemas que impactan la competitividad. Hay otras que sí tenemos que resaltar que son de la responsabilidad del Estado. Dime Es cuáles, un por rol favor. impostergable e indelegable. Desarrollo de capital humano. Estamos hablando de educación y acceso de las personas a las necesidades básicas para su desarrollo. Estamos hablando de agua, desagüe, electricidad. Sí, claro, sanidad ¿Por qué te digo y esto? salud. Las empresas agroindustriales, avícolas, pecuarias, que son las empresas locomotoras y las mineras, tenemos trabajadores con sus familias. Estamos hablando de decenas de miles de trabajadores. ¿Y qué es lo que vemos? Por ejemplo, que esos trabajadores llegan a las empresas a trabajar, pero muchos de ellos se enferman. ¿Por qué se enferman? Porque provienen de centros poblados en donde no tienen acceso todavía al agua, desagüe Correcto. y electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Les afecta a ellos porque obviamente se enferman y las empresas somos las que pagamos, digamos, ese costo porque la gente no va. Es un doble el costo además, porcentaje- porque no solamente el problema de tener un enfermo al que vas a pagarle y no Así va a es, trabajar, así es. sino además que cuando va a atenderse no lo atienden, ¿no? Por Y tú supuesto. pagas para que lo atiendan. Así es, ¿no? así es. Y luego el porcentaje de ausentismo impacta en tu productividad. Entonces supuesto. generas una serie de sobrecostos. Ese rol es indiscutiblemente del Estado. Ahora, ¿tenemos o no tenemos, digamos, tesoro suficiente para poder invertir en este tipo de infraestructura? Sí lo tenemos. ¿Estamos pagando o no y contribuyendo de una manera seria, Sí, claro. estricta a todas las empresas? Lo estamos haciendo. Entonces, frente a ellos, sí nos corresponde exigir esa rendición de cuentas en cada una de las regiones para poder elevar el nivel de desarrollo del capital humano. Ese es fundamental. Y la infraestructura, que también es muy importante y necesaria a nivel de las carreteras. Podemos trabajar iniciativas privadas como cabotaje. Estamos teniendo otras iniciativas privadas, como por ejemplo el frío aéreo, es una Sí, iniciativa claro. privada. De lo contrario, no podríamos llegar a los diferentes mercados del mundo con nuestros productos frescos. Te lo felicito, Rosario, les deseo muchísimo éxito este 17, 18 y 19 de octubre en el 24º Encuentro Empresarial.
Nos alegra saber que siguen vigentes y que la preocupación por el desarrollo en manos privadas es de primer orden. Así que toda la suerte del mundo. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti, Bruno. Rosario Bazán, presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad, estuvo con nosotros anunciándonos el encuentro empresarial del norte entre el 17 y 19 del presente mes.